Tarot periodístico. Noticias nacionales e internacionales. Desde un punto de vista esotérico. Hola y bienvenidos a la hipótesis vecinal máxima HB3. ¿Por qué Chile es un país sin amigos estratégicos en su vecindad fronteriza? Te encuentras en el canal de Tarot Periodístico. Mi nombre es Inanna Galbraith y hoy día voy a hablarte de los vecinos de nuestro gran país, Chile. Primero, Chile estuvo en un peligro vital hace algunos años atrás. Mucho se ha escrito sobre las correlaciones de las fuerzas militares en aquella época y de las negociaciones diplomáticas que lograron salvar la paz el día 23 de diciembre de 1978. Pero lo que todavía no se ha debatido en profundidad es la causa de esta crisis prebélica, que estuvo a punto de desencadenar una tragedia con millones de muertos. Te voy a hablar de la hipótesis de este conflicto. O sea, no solamente el HB3 está en Chile, sino que la hipótesis vecinal se viene trayendo desde otros continentes también. La hipótesis del conflicto se refiere a las proposiciones de posibilidades de conflicto entre seres humanos, grupos y naciones o estados, por múltiples causas. Este concepto surge de la óptica militar. Mayormente las hipótesis de conflicto son orientadas para la determinación de la política exterior de la seguridad nacional de un país. Una de las consecuencias más conocidas de una hipótesis de conflicto es la mutua destrucción asegurada o MAD, que consistía en las probables consecuencias resultantes de una hipotética guerra nuclear como haya entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, Rusia. O URSS, perdón, en ese tiempo era URSS. En Sudamérica, varios organismos de inteligencia trabajaron durante décadas respecto a la hipótesis vecinal 3 o HB3, que consistía en la hipotética guerra resultante entre Chile versus Argentina, Perú y Bolivia a la vez. Raymond Aron, en su obra Paz y Guerra entre las Naciones, destaca que el problema de la hipótesis de conflicto y la seguridad nacional puede ser estudiado a partir de la teoría de la constitución dinámica de los estados y por otro lado por la sociología. Al respecto, la seguridad tiene... De momento voy a bajar un poco la música. Ahí sí. La seguridad obviamente tiene su naturaleza originaria en el campo de las relaciones. Alejandro Corletti Estrada, en su libro Ciberseguridad, una estrategia informática militar, así es como se llama el libro de él. Recuerden, Alejandro Corletti Estrada, búsquenlo, es muy bueno ese libro. Nos habla de una nueva hipótesis de conflicto que nos presenta el escenario de la ciberguerra, donde aparecen nuevas interrogantes. Como por ejemplo, tradicionalmente el principal origen del conflicto eran factores geográficos, limítrofes o intereses cercanos. Con el pasar del tiempo, hoy es así. Y obviamente en esa hipótesis hace bastantes nuevas preguntas sobre ello. Como por ejemplo en sí te habla principalmente en este libro de lo que es cuál debería ser el destino de estas asignaciones presupuestarias. También te habla principalmente de cómo se planifica la capacidad de reacción ante esta nueva hipótesis. ¿Es dominio de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los posibles destinos de estos ataques potenciales? ¿Qué impacto puede causar un conflicto de este dominio? ¿Y está acotado a países, gobiernos, estados o puede involucrarse en más actores? ¿Se puede identificar el potencial enemigo?
Obviamente, si el conflicto busca destrucción masiva, se puede pensar como estrategia de mutua destrucción asegurada. Obviamente hay muchas otras preguntas que se hacen en ese libro. Seguramente se pueden seguir con muchas más interrogantes. Ahora, solo un grupo de selectos iniciados parece conocer y manejar en Chile este término de fundamental valor histórico y proyectual, que principalmente resume lo que es el HB3. Solamente, obviamente, también está el grueso de los antecedentes que conocemos sobre lo que ha sucedido y las relaciones de Chile con sus vecinos limítrofes, como son Perú, Bolivia y Argentina, y que desmienten las ilusiones de amistad vecinal que por años han naufragado en el peso de los hechos. La HBM o HB3 fundamentalmente es la tensión fronteriza permanente de Argentina con Chile. También están los fundamentos de la tensión fronteriza permanente de Bolivia con Chile y los fundamentos de la tensión fronteriza permanente de Perú con Chile. Ahora, ¿por qué Chile no tiene vecinos amigos? Con frecuencia algunas sociedades y países viven de mitos o esperanzas que constantemente chocan de frente con la realidad y los hechos concretos. Aún así, dicho legendario continúa manteniéndose vigente porque la condición políticamente correcta es útil y funcional a los intereses de la paz social y del discurso positivo. Es decir, en instancias subjetivas e imprecisas y generales como las declaraciones de hermandad y fraternidad, en este caso con países vecinos, o en las consabidas fórmulas retóricas emocionales tan frecuentemente recurridas por las clases políticas. Sin embargo, en la otra cara de la moneda está la realidad, lo concreto y objetivo, que con evaluaciones serias, no contaminadas por optimismo ni fantasmas poéticos, como en el caso de las instancias de trabajo de la inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, donde la información y la certeza que se manejan distan a años luz de los discursos de amistad vecinal. Es así como se vive con esta duplicidad políticamente aceptable, mientras no se la trate directamente. Es parte de las relaciones sociales y del autoengaño consciente colectivo, que explican el que una misma embajada de un país en el extranjero puede encontrarse simultáneamente los agregados militares junto con los agregados culturales, desempeñando funciones absolutamente opuestas e incompatibles desde algún punto de vista. La llamada también triple constante HB3 o HBM-3 o simplemente HBM, que es la hipótesis vecinal máxima, que es un término del argot utilizado en los estamentos de análisis estratégicos de las Fuerzas Armadas de Chile y de análisis internacional. Está relegado al rango de la oscuridad de los hechos que resultan políticamente incorrectos de abordar o discutir, pero cuya existencia no puede ser negada ni desconocida. En síntesis, la HBM consiste en el hecho de que ante una situación de eventual conflicto militar de Chile con algún país vecino, la posibilidad de que las otras dos naciones limítrofes se alíen a aquel no es solo probable, sino completamente cierta y con naturalmente tendiente a producirse. En otras palabras, la HBM comprueba que Chile no tiene amigos en la región y que sus vecinos son más bien eventuales adversarios a la espera de una oportunidad de alianza, algo que se da por hecho entre estudios estratégicos o de Estado Mayor Militar. Amigos, les recuerdo, compartan este video, es importante ya que hay otras personas que tienen que saber esta información, compártala en sus redes sociales y así apoyan la batalla cultural. Su donación voluntaria en el link de PayPal lo pueden encontrar abajo en el video. También pueden hacer las donaciones voluntarias desde mi cuenta Ruth y Banco de Chile. Los datos se encuentran abajo también en el video. La HBM se basa
entonces en la certeza o en la probabilidad de materialización de los puntos que podríamos enumerar de la siguiente manera. Primero, que Chile está rodeado de 3 países virtualmente enemigos y que sienten mantener entre sus objetivos cuentas pendientes con él. Primero tenemos a Perú, que mantiene la expectativa de recuperación de los territorios de Arica en una primera instancia y de Ayapacá en una segunda instancia, ambos perdidos durante la Guerra del Pacífico, además de su reciente interés en modificar los límites marítimos con Chile. Después tenemos el segundo punto, que es Bolivia, que aspira también en primera instancia a la obtención de un puerto propio en el Pacífico, a través de sus exigencias de salida al mar, y en segunda instancia la reivindicación de los territorios que por largo reclamó como suyos en Atacama, principalmente en Antofagasta y Mejillones. Y obviamente el tercer punto que tenemos es Argentina, que obviamente pretende obtener desde el siglo XIX un acceso al Océano Pacífico en primera instancia, bajo la convicción expansionista de que solo una nación con acceso a 2 océanos, como mínimo, llega a tener un verdadero desarrollo económico y de liderazgo regional, y que también aspira a controlar el Cono Sur y los territorios australes del Pacífico, y en segunda instancia tentado con el objetivo de recuperar una idealizada posición monitoria en el continente, que ante una eventual disputa territorial con uno, HB1, o con 2, HB2, o de estos países, él o los restantes van a buscar una aproximación estratégica o derechamente una alianza de guerra con los otros beligerantes en contra de Chile. A modo que la tendencia natural de alianza, obviamente, va a ser finalmente el cuadrillazo triple, que es lo que se le llama el HB3, y como ha sucedido una infinidad de veces, incluso desde antes de la Guerra del Pacífico. Que los 3 países vecinos, por lo tanto, mantienen una situación de conflicto pendiente y que debe entenderse como una probabilidad constante su unión contra Chile ante el surgimiento de cualquier disputa. En otras palabras, los 3 vecinos son eventualmente enemigos. Y a lo anteriormente expuesto se debe agregar un factor cultural y político de carácter histórico, que resulta esencial comprender para poder explicar la desventaja del país frente a su vecindario inmediato, como es el sentido proverbial de Chile para respetar sagradamente los tratados internacionales, incluso cuando les son adversos, contrastado con la permanente disposición de Argentina, Bolivia y Perú a violar, desconocer y exigir revisión de todos estos mismos tratados, tantas veces como la historia se lo sugiera conveniente. Por último, no es menos relevante el carácter enormemente intervencionista de estos 3 países en la región, lo que ha afianzado sus nexos estratégicos con Chile, un país que jamás ha manifestado esta clase de tendencias intrusas sobre la vida nacional de otras naciones, sino más bien Chile es aislacionista por su configuración geográfica, geopolítica y económica. Tan notoria ha sido este intervencionismo que el nacionalismo argentino, particularmente, lo defendió a ultranza durante los debates de 1902 sobre los Pactos de Mayo, que bloqueaban la posibilidad de que Buenos Aires continuara con esta práctica que era considerado por algunos de sus dirigentes políticos como todo un derecho a intervenir en las cuestiones de Chile con Perú y Bolivia. Y en cierta forma, esta disparidad y falta de reciprocidad en el sentido de respeto y acatamiento de los tratados internacionales, especialmente los de carácter limítrofe, ha sido la semilla de todos los conflictos territoriales y de la tendencia connatural de estos 3 países a encontrar alianzas y complicidad entre sí en contra de Chile. Hay fundamentos, obviamente, entre la tensión argentina con Chile. Te voy a contar cuáles son los fundamentos en ello. Entre los objetivos reales o no reconocidos
Argentina nunca abandonará su aspiración de obtener tarde o temprano una salida hacia el Pacífico y que le permita participar de las relaciones comerciales y estratégicas de la cuenca de este océano, que se ha erigido como un nuevo centro de poder de los mercados liberales del mundo, haciendo tomar posiciones a los grandes bloques como la Unión Europea y dando insospechado valor a organismos como la APEC. Es por esto que persistirá eternamente en presionar la frontera hacia el oeste, sobre territorio chileno, reabriendo debates limítrofes tantas veces como sea necesario. Que Argentina prácticamente nació a la vida independiente bajo la convicción de ser una nación destinada a dominar y controlar los designios del Cono Sur, para lo cual necesita afianzar su presencia en el continente bajo todos los patrones esperables de superioridad, como es la parte militar, comercial, territorial y muchos otros puntos. El decaimiento de la economía platense en las últimas décadas, comparada con la estabilidad de Chile en similar periodo, ha generado en la Argentina un visible resquemor que se ha traducido en la violación prepotente y descarada de acuerdos comerciales y en el interés de Buenos Aires por horquillar a su vecino en materias de complementación económica y equilibrio de mercados integrados. Que la posición estratégica de Chile en el Cono Sur merma, imposibilita la totalidad de las aspiraciones argentinas a controlar el futuro de la región dentro del esquema de afanes estratégicos y bioceánicos que ha venido cultivando desde los tiempos, especialmente los presidentes Sarmiento, Mitre y Pellegrini. Sus pretensiones territoriales sobre Beagle y las Islas Británicas Falkland y el territorio antártico chileno. Estas últimas obviamente absolutamente vigentes, aún en ese tiempo por lo menos estaban vigentes en el 2006, creo que todavía siguen, y se enmarcan obviamente en el deseo incontenible de la Argentina por acaparar el control de los países interoceánicos Atlántico-Pacífico, que a pesar de sostener controversias limítrofes con todos sus vecinos, Argentina ha concentrado especialmente en Chile el grueso de estos litigios, dando su urgencia de acceder al Pacífico y también por ciento se nota allí la mayor cantidad de éxitos en sus avances territoriales, lo que ha creado una convicción de que existe el lado chileno condiciones mucho más favorables a sus pretensiones en materias de litigio fronterizo. En cierto modo, Argentina sostiene una guerra baja de intensidad histórica y permanente con Chile por estas motivaciones. Que Argentina nunca ha visto con buenos ojos los periodos de desarrollo económico chileno en la disputada región continental, recurriendo con desfachatez y desparpajo permanente castigos económicos con los que pretende reajustar la situación a su favor, violentando, como ya he dicho, los acuerdos comerciales, pero exigiendo a Chile su cumplimiento, lo que se ha traducido en un desequilibrio monstruoso de la balanza comercial, casi un 80% promedio anual a su favor, por lo menos en los años 2006 ya estaba en eso. Un ejemplo muy claro de ello fueron sus intentos por impedir la entrada de Chile al Mercosur y los hostigamientos tributarios que ha practicado contra exportaciones chilenas en los últimos años. También están las Fuerzas Armadas de la Argentina, que han sido formadas, abrigadas secretamente a este sentimiento expansionista, abrigando todo ello, y de su necesidad de avanzar hacia el oeste y de obtener acceso hacia el Océano Pacífico, como cimiento fundamental para convertirse en la nación monitora del Cono Sur. La evidencia más decisiva está en los intentos del GOU y del general Juan Domingo Perón en los años 40, por invadir Chile y en los innumerables casos de espionaje militar argentino sobre territorio chileno en periodos de paz. Después estuvo durante la crisis del canal Beagle en 1978, las Fuerzas Armadas de Chile no solo debieron prepararse para una entrada militar de Argentina por el sur, sino la confirmada intención también de Perú y Bolivia de entrar por el norte.
Y tenemos también los fundamentos de la tensión fronteriza que tiene Bolivia con Chile. Tenemos la mediterraneidad de Bolivia, que siempre va a ser abordada como el principal problema nacional para ese país. Real o inventado, pero siempre presente. Y que la experiencia ha demostrado que resulta imposible consensuar en la sociedad y en las feas políticas bolivianas una propuesta única para resolver sus aspiraciones portuarias, fracasando hasta este momento todos los proyectos de salida del océano que se han intentado, pues conviven simultáneamente aspiraciones de obtener un corredor al mar en el Pacífico, con aspiraciones de obtener un enclave portuario en Iquique, Antofagasta o Mejillones, y de recuperar los territorios antofagastinos que el nacionalismo boliviano considera cautivos. Que Bolivia nunca ha dejado de considerar que tenía derechos legítimos e históricos sobre el litoral de Atacama desde los tiempos coloniales, y que en su discurso oficial Chile ha atropellado estos derechos por imposición de la fuerza. Además de que nunca va a cesar su campaña diplomática internacional por difundir tal visión de los hechos por el continente, a la espera del apoyo internacional a su causa. Que la paz está ansiosa de desconocer su parte de los compromisos del tratado de 1904, y que dejaba cerrado todo asunto pendiente con Bolivia en materias limítrofes, estando solo a la espera de una oportunidad para violentarlo, para lo cual ha falseado las condiciones en que fue firmado, haciéndolas parecer como una imposición chilena bajo presión y amenaza, mientras al mismo tiempo exige prepotentemente a Chile el cumplimiento de todas las facilidades, libertades y franquicias que este mismo tratado le garantiza al altiplano en el uso de los puertos y aduanas de Arica. Que por la penetración que ha tenido el discurso sobre la situación de la mediterraneidad, la sociedad boliviana explica en la falta de mar propio todos sus problemas endógenos de inestabilidad económica, política y social, que existen desde su mismo nacimiento en la vida republicana e independiente, desconociendo los verdaderos aspectos que originan su permanente crisis. En tal sentido, Chile es señalado como el culpable de todos estos males, fenómeno asociado a la grave situación cultural que afecta a las masas de ese país y también a su clase política, que por su deficiente situación de desarrollo económico y técnico, Bolivia no está preparada para sostener una parte siquiera de sus principales relaciones comerciales externas, sino es a través del territorio chileno, especialmente por Arica, Iquique y Antofagasta. A pesar de que todos sus intentos históricos por desplazarla hacia el territorio peruano de hilo y mollendo, de hecho, como consecuencia del Tratado de 1904 y de las infinitas facilidades de tránsito y comercio dadas por Chile con este instrumento, Bolivia se ha creado una fuerte dependencia en su necesidad de acceder al territorio chileno por este sector. Algo de esto se ha visto en el asunto del controvertido gasoducto para sacar gas desde Tarija, que Bolivia considera su derecho a mar como algo religioso comparable solo a la promesa de una tierra prometida, mientras que Atacama se ha cristalizado en su conciencia colectiva como una usurpación que debe ser revestida cual templo cautivo de Salomón con manos de las manos de invasores. Como he dicho, toda la región de Atacama es considerada territorio cautivo en Bolivia. Es imposible dar crédito a toda esperanza de que Bolivia algún día desista de esta pretensión, por lo que solo puede ser resistida y contenida por Chile. Que Bolivia va a insistir eternamente en primera instancia que se le conceda una salida al mar por alguna parte del territorio nortino, y que como segunda instancia aspira a la recuperación de la totalidad del territorio cautivo entre el río Loa y hasta el sur del Taltal. Su principal campo de acción ha sido el uso abusivo de foros internacionales y asambleas multinacionales como la OEA, en donde ha llegado a invocar, incluso altear,
puede que fuese aplicado contra Chile, que por razones de coincidencia cultural histórica, política y hasta étnica, Bolivia siempre está en busca o disposición de aliancismo estratégico con el Perú bajo la inspiración reivindicacionista, con lo que suple además su precaria situación militar. La Paz ha demostrado increíble de predisposición a cuadrarse con los intereses de Lima, no solo en los albores en la guerra del Pacífico, sino también al renunciar a varias ofertas de salida al mar que debían darse por ex territorio peruano, tentada precisamente con restablecer alianzas con su vecino incásico. Que las Fuerzas Armadas de Bolivia son formadas principalmente bajo esta conciencia de recuperación del mar para su país y de saldar cuentas pendientes con Chile. Esta mentalidad rige también en la conciencia de las clases políticas gobernantes. El lema del ejército boliviano es: el mar es nuestro por derecho, recuperarlo es un deber. Te recuerdo, amigo o amiga, que si deseas aprender a leer las cartas como lo hago yo, tengo varios cursos y talleres que realizo. Puedes ver el temario de todos mis cursos y talleres en mi sitio web www.losguerrerosespirituales.cl. El mapa obviamente ha aparecido en la obra El expansionismo de Chile en el Cono Sur, del general boliviano Humberto Cayo Harriart, demuestra hasta dónde ha llegado el reivindicacionismo boliviano, que ahora va a intentar mucho más al sur del límite que alegaban antes de la Guerra del Pacífico. El autor obviamente acompaña la imagen con el siguiente párrafo: el litoral boliviano, ley número 405 del 15 de agosto de 1968. En todos los mapas y cartas geográficas de Bolivia debe incluirse obligatoriamente el territorio del departamento cautivo como parte integrante del territorio nacional, en base a la rigurosa verdad histórica, a la doctrina que califica y desconoce las usurpaciones del territorio por la fuerza. Tiro de la etapa exterior de la guía turística también de la paz y curación dentro de Bolivia. Entre eso fue en los años 60 y 70. Se ve que el país altiplánico jamás desaprovechó las oportunidades para convocar simpatías internacionales a su demandada marítima y al mito de la imposición del Tratado de 1904. También está el símbolo del grupo aéreo Cazas Puma de la Fuerza Aérea Boliviana, mostrando también agresivamente los territorios chilenos que Bolivia aún considera cautivos o usurpados como parte del territorio actual del país. Después está la situación también fronteriza que Perú tiene con Chile. También Perú nunca va a renunciar a sus aspiraciones a recuperar Arica a corto, mediano o largo plazo. El mismo tratado de 1929 impide a Chile cualquier modificación de su soberanía en el territorio trapaqueño a una tercera nación, Bolivia especialmente, generando una esperanza peruana constante de reivindicación del territorio. La casi natural relación Tacna-Arica mantendrá por siempre la atención del Perú sobre esta ciudad chilena. Que el Perú ha tenido una histórica disposición a violar el Tratado de 1929, que zanjara los últimos problemas limítrofes pendientes con Chile, y que solo espera el momento oportuno para sentarse sobre todas sus disposiciones que comprometió en respetar. Mientras exige con fiereza a Chile cumplir su parte en ese mismo tratado, como fue la entrega de un recinto portuario en Arica en 1999, recordemos eso. Después tenemos la parte de que hay un sentimiento específicamente de revanchismo latente de Perú hacia Chile, especialmente por algunos periodos de la historia peruana que se ha hecho fuerte, pues aflora como una permanente sensación de patriotismo herido y de autoestima dañada a consecuencia de la derrota en la Guerra del Pacífico. Principalmente
principalmente, pero no por única razón. Su último gran periodo de agitación fue los años previos al aniversario del aniversario 100 de la Guerra del Pacífico. En tal orientación hubo un claro y muy insistente deseo de revertir los resultados negativos que tuvo para el Perú tal aventura, incluso en sus aspectos simbólicos, como en el caso de la devolución de los mal llamados trofeos de guerra, entre los que se encuentra la nave de guerra Huáscar, que persiste la tendencia ancestral a la competencia también comercial con Chile. El Perú siempre ha tenido insatisfechas pretensiones del dominio económico en la cuenca del Pacífico. Y por estas razones que las inversiones chilenas en este país obviamente han sido tomadas como una verdadera invasión, ya que en el Perú la conciencia de competencia comercial es asumida como un problema de honor nacional, como sucede con la guerra del Pisco. Las polémicas con empresas chilenas, los hostigamientos tributarios y muchas otras cosas más. Perú necesita recuperar para sí una frontera económica, por lo que la posición y existencia de la zona franca en la primera región de Chile también les resulta perjudiciales y económicamente inconvenientes. Ya han ocurrido algunos altercados diplomáticos en el pasado reciente por esta situación, que desde el principio de los años 70 el Perú mantiene un grave desequilibrio a su favor en lo que es la proporción de arsenales de guerra y armamentos pasados en la región sudamericana, y que hará lo posible por mantener esta situación, especialmente en el caso de Chile, y como ha quedado en evidencia últimamente acusando al vecino país. Hace años atrás nos acusaron de armamentismo, a pesar de que Lima es la que ha pretendido mantener muchas veces en secreto sus propias adquisiciones, mientras que Santiago las ha publicado abiertamente. Hay un antichilenismo y una desconfianza manifiesta. Perú es una de las naciones que ha ofrecido los más aberrantes espectáculos de antichilenismo y desprecio a Chile a lo largo de toda su historia y particularmente en los últimos años, incluyendo altas autoridades políticas y medios de comunicaciones irregulares. Especialmente en lo que existe, obviamente, una aspiración geopolítica de parte del Perú y a recuperar una frontera natural con Chile, más allá de la mera reincorporación de Arica a su soberanía. La quebrada de Vítor y la quebrada de Camarones parecen ser los accidentes más apropiados para esta aspiración peruana, pues hay mucho de sentido estratégico y militar detrás de estas aspiraciones, que recientemente se ha adicionado a estos factores un nuevo foco de tensión derivado de la formalización de una nueva aspiración expansionista, la pretensión de modificar la delimitación marítima frente al mar de Arica. En la historia de las relaciones continentales prácticamente nunca ha desaparecido alguna aspiración expansionista de parte de un vecino hasta que esta no sea obviamente principalmente satisfecha, de modo que esta pretensión probablemente quedará institucionalizada. Que las Fuerzas Armadas del Perú se han formado fundamentalmente bajo esta perspectiva reivindicacionista de revancha y recuperación del territorio perdido durante la Guerra del Pacífico. Además, también tenemos obviamente, aparte de la recuperación del territorio perdido en la Guerra del Pacífico, además está la necesidad de lavar el honor, las heridas de honor, o el honor perdido en ese tiempo, como se observa en el movimiento velasquista y en los grupos autodenominados etnonacionalistas. ¿Persiste la pretensión peruana sobre Arica? Nunca conviene juzgar un libro por la tapa, salvo en casos como estos, una difícil vecindad.
Y eso obviamente fue en Lima en 1997. Y él solo escribió el peruano Alfonso Benavides Correa, quien desde la misma portada reconoce la existencia de esta irrenunciable pretensión reivindicacionista. Amigos, compartan este video, es importante en sus redes sociales y así apoyan también la batalla cultural. Y informan a personas sobre estos hechos que obviamente desconocen. Su donación voluntaria en el link del PayPal lo pueden encontrar abajo del video y también pueden hacer las donaciones voluntarias hacia mi cuenta Ruth y también se encuentra abajo en el video y todos los datos de la cuenta tanto de Ruth como del Banco de Chile se encuentran abajo en la descripción del video. Existen ocasiones en que ejemplares de la prensa peruana de distintas tendencias políticas y para distintos tipos de público llegan a coincidir sospechosamente, no solo su mensaje alarmista y agitador, sino hasta en las fotografías que emplean, como es en el caso para acusar a Chile de una carrera armamentística. ¿Existía acaso alguna clase de coordinación superior en los medios peruanos a la hora de estimular el sentimiento de antichilenismo local? Me pregunto yo. Obviamente sin querer pelear con ningún peruano, pero eso desde siempre ha existido. Ahora tenemos también la HBM en la historia de las relaciones exteriores de Chile. Y eso obviamente, sí, más todo conspiraba en contra nuestra, obviamente la República Argentina, constituyéndose a pesar suyo y antes de 1900, es la nación decisora del pleito del Pacífico, porque sí, Chile, por sus diferencias vecindad, lo miraban con recelo y le tenían en cuenta para el caso de probables conflictos por el norte, Bolivia y Perú. Sabían muy bien que la revisión sangrienta de la guerra del 79 tendría que venir a la larga por la ruptura entre los dos países que se tocan en el estrecho. Y la Argentina desperdició oportunidades para alentar estas previsiones, pero se detuvo a medio camino, ya que el exministro boliviano Daniel J. Bustamante en Bolivia, su estructura y sus derechos en el Pacífico, allí señala el porqué. Aunque el concepto de la HBM o HB3 nace en los 70s, es perfectamente posible rastrear su antecedente en la historia de las relaciones exteriores de la región. Esto podría erizar los pelos de todos los fantasmones que tan frecuentemente se ven en los medios de comunicación, emitiendo sendos discursos fanáticos de amor fraterno, de integración y sobre todo de la eliminación de las desconfianzas. Lamentablemente para ellos la historia de las relaciones vecinales no ofrece nada distinto de la plena justificación y respaldo de la teoría del HBM, como obviamente vamos a ver en la breve cronología que les voy a demostrar paso a paso, ya que el tránsito casi lógico de un conflicto de las posibilidades HB1 a HB2 y de ahí a las otras dos posibilidades HB3. Tenemos en 1873, Bolivia y Perú prepararon su pacto secreto contra Chile y teníamos una posibilidad de HB2. Perú enviaba delegados a Argentina para invitar a Argentina a la alianza, por lo tanto ya teníamos un HB3. El Congreso de Argentina lo aprobó por amplia mayoría, pero hubo un atraso en el trámite de la Cámara, lo cual postergó la ratificación de la alianza para el año siguiente, periodo en el cual Bolivia llegó a una tentativa de posible acuerdo con Chile, alejando momentáneamente el peligro de guerra en Atacama. También en ese año se cree que Brasil intentó ser arrastrado por el pacto. No se sabe ciencia cierta, pero se cree. Por alguna increíble y errada razón, Chile no puso grandes esfuerzos en buscar sus propias alianzas con el Brasil y el Ecuador, a pesar obviamente de las tensiones internacionales que ya entonces existían. Después tenemos en 1878, que por iniciativa propia Argentina se acercaba a Perú y Bolivia para firmar la alianza militar contra Chile en la guerra del Pacífico y que está al borde de estallar, y ahí ya teníamos una posibilidad de un HB3.
Aunque también se anunció lo contrario, la firma se concreta, pero la ratificación también es detenida de súbita en Argentina, cuando llegaron las noticias de las victorias chilenas en Iquique de Punta Gruesa. Pues eso derribó todos los pronósticos hasta entonces creídos sobre la inferioridad de la Armada de Chile, quedando en el proyecto en suspenso. También vino el triunfo del combate de Angamo, y con él se ahogó todo lo anterior de euforia argentina por embarcarse en la aventura. Al igual que también otros países, los argentinos habían apostado en la inferioridad naval y cuantitativa de Chile frente a los aliados, por lo que las victorias chilenas resultaron una sorpresa amedrentadora. Y en tal sentido, se debe llamar la atención respecto de que la epopeya de la Esmeralda en Iquique y del sacrificio de Arturo Prat y sus hombres tuvo efectos reales muy distantes de los meramente simbólicos y enorgullecedores con los que suele recordarse su inmolación, pues fue un golpe devastador a la imagen de inferioridad y vulnerabilidad del espíritu de guerra chileno, cuyo suceso inició la retirada de Argentina del cuadrillazo antichileno planeado para aquel año. Después tenemos en 1881, ya estando un Chile en guerra con Bolivia y Perú, que había estado la posibilidad del HB2 por el norte y tras haber invadido toda la Patagonia entonces disputada, la Argentina avanza amenazando con entrar a toda la zona austral chilena, creando un nuevo y fatal frente de guerra, y ya teníamos la posibilidad de un HB3. Si Chile no renunciaba formalmente a los territorios patagónicos orientales en controversia con la firma del Tratado de 1881, se sabe incluso que la famosa expedición argentina de ocupación territorial del general Roca tenía inicialmente la misión de cortar Chile a la ruta de Puerto Montt y tomar para la Argentina todo el territorio transcordillerano austral, incluido Magallanes, y con esta salida del Pacífico a la altura de Reloncaví. Después tenemos 1890, que tras la Guerra del Pacífico el cuadrillazo siguió tentando a las autoridades argentinas, que comenzaban a cuestionar la divisoria de aguas que ellos mismos habían exigido en el aún fresco tratado de 1881. Y así, durante las conferencias iniciadas en Washington, por sugerencia del secretario del Estado P.F. Bayard, el 15 de enero, y que tenía el objeto de evaluar la posibilidad de un arbitraje para los conflictos suscitados, el comisionado argentino Roque Sáenz Peña, coronel que había luchado voluntariamente a favor de los aliados durante la Guerra del Pacífico, exigió un arbitraje retroactivo que dejara las cosas tal como un día antes de empezar la guerra. Y ahí ya teníamos la posibilidad de un HB1. Y junto a la eliminación del proyecto tenía respaldo de Bolivia y Perú, buscando evidentemente un acercamiento con estas naciones en contra de Chile. O sea, ya teníamos un HB3 en posible conflicto. Pero los representantes chilenos, José Alfonso y Emilio Crisólogo Vallas, se negaron a tomar parte en la votación y en el debate por orden del presidente Balmaceda, actitud que fue aprobada por el veedor de la Casa Blanca. Al no poder imponer su propuesta, los comisionados argentinos, peruanos y bolivianos debieron redactar una nueva e inocente recomendación de los puntos que habían sido expuestos. Y tenemos en 1898 los problemas y faltas de acuerdo con Bolivia y Perú que perduraron largamente. En aquel año Bolivia, estábamos con la posibilidad de un HB1, intentaba provocar una nueva guerra al regalarle a través del papel todo el territorio de la punta de Atacama a Argentina. Ya teníamos la posibilidad del HB2, el que para entonces seguía ocupado por fuerzas militares chilenas. El conflicto estuvo a un instante de ocurrir, pero muy cuestionable arbitraje norteamericano el año siguiente. O sea, ahí tuvimos un poco de problema. Y obviamente eso no se concretó, pero significó a Chile una increíble y enorme entrega de territorio conquistado con vidas y sangre.
Hay antecedentes que permiten bosquejar también el escenario en que de haberse concretado la guerra chileno-argentina, Perú y Bolivia también habrían entrado para poder hacer de Tarapacá y Antofagasta respectivamente. Después tenemos en 1902 los conflictos entre Chile y Argentina por las valles australes que vuelven a caer a acercar el peligro de guerra ante el cuestionamiento argentino al límite de las divisorias de aguas, exigiendo cortes de agua por la cordillera para poder lograr nuevos avances hacia el Pacífico. Y Perú y Bolivia estaban afiebradas de sentimientos reivindicacionistas, buscando un acercamiento con la Argentina ante la eventualidad del conflicto que se concrete. Y ahí teníamos una posibilidad de un HB3. Eso obviamente se frenó solo por la espera del resultado del arbitraje británico. Argentina también intentó debilitar la posición chilena exigiendo la creación de instancias de arbitraje forzado y retroactivo sobre conflictos limítrofes en la región. Y durante la Segunda Conferencia Americana de México, que eso fue en 1901-1902, con la clara intención de complacer los intereses de Lima y La Paz con miras a restaurar un cuadrillazo. Para su desgracia, la totalidad de los países votaron a favor de los principios de La Haya. Con Perú, los problemas principales derivaron por entonces del asunto Tacna-Ica, resuelto solo en 1929, en los pactos de mayo. Con Argentina y la espera del laudo arbitral de ese año también se frustran esta intentona que, a pesar de no haberse materializado en acuerdos concretos, bien puede tratarse de otra de las veces en que la alianza vecinal contra Chile estuvo más cerca de llevarse a efecto. Después tenemos en 1920. También tuvimos otra posibilidad de un HB1 con Bolivia, ya que hubo una controversia sobre la aplicación del Tratado de 1904. El Perú también respaldó una sonada golpista que instauró un nuevo gobierno antichileno en La Paz y que desconoció todas las negociaciones hasta entonces llevadas con Chile. El presidente Sanfuentes había designado como ministro de Guerra y Marina a Ladislao Errázuriz Lascano, quien aprovechó la situación lamentablemente por razones políticas, ordenando el movimiento de una tremenda cantidad de fuerzas militares chilenas hasta la inmediación de la zona caliente de Tacna y Arica, enviando los regimientos menos afines al gobierno, en lo que se conoce como la Guerra de Ladislao, aunque no se sabe antecedentes categóricos de que la Argentina haya participado en un intento de cuadrillazo. Habría habido una posibilidad de HB3. Y es preciso advertir que los gestos aliancistas de Perú y Bolivia se estaban dando desde mucho antes de la decisión de Errázuriz, y que esto solo aprovechó el clima generado por el revanchismo vecinal. Después tenemos 1944, que hubo las cofradías militares peronistas de Argentina, que habían formado una escuela doctrinaria en toda la América Latina, intentando una entrada a Chile ante la inminencia de un golpe nacionalista que iba a derrocar al gobierno chileno. Ahí había una posibilidad de HB1. Hay razones para suponer que uniformados del Perú y Bolivia HB2 estaban a la espera de participar en esta invasión. Y dado sus fuertes lazos con el gobierno argentino de entonces, ya podríamos haber tenido la posibilidad de un HB3. Se sabe que la influencia argentina de estos países llegó incluso al financiamiento y la colocación del gobierno golpista que dominaba Bolivia en esos días. La intentona fue frustrada por Estados Unidos, que vio en ella un peligro a su interés en la región. Claro, no podían permitirse que hubieran golpes de Estado en la parte trasera de su jardín. Después tenemos en 1952 que Argentina invade el territorio chileno en el Alto Palena, desatando uno de los conflictos más cerca del enfrentamiento que ha tenido con Chile, que hoy se sabe que hubo entonces acercamientos entre el gobierno argentino y ambos países del norte, creando así una posibilidad de un HB3, por los casi 10 años que se mantuvo la disputa y que culminaron en el laudo de 1966 y la entrega de un territorio cordillerano en la zona.
Es imposible determinar el alcance y el grado de relación entre estas negociaciones y el tema, obviamente, que le estoy contando. Después tengo el 1962, que según creen algunos investigadores históricos, tras la inusitada reacción de Bolivia por trabajos chilenos de canalización de las nacientes del río Lauca, el país altiplánico volvió a acercarse secretamente al Perú y a su vez a la Argentina, que mantenía pendiente por entonces el asunto del Alto Palena con Chile. Bolivia llegó incluso a la OEA a invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y este año intentando reclutar a los demás países de la comunidad americana en contra de Chile. Después tenemos en 1978, tras los años de desgarrado armamentismo peruano, seguido el fracaso de las conversaciones de salida al mar con Bolivia y la negativa de Argentina a aceptar el laudo arbitral de 1977 para el canal Beagle, los tres países vuelven a organizarse secretamente en un cuadrillazo antichileno ante la inminencia de la guerra chilena-argentina, que estuvo a horas de concretarse en diciembre de aquel año. Después también tenemos que los sectores revanchistas del Perú incluso hicieron fracasar las conversaciones entre Chile y Bolivia para la salida al mar. Y hacia 1976, con miras a consagrar esta unión y esta complicidad con personajes ligados al antichilenismo de la paz. Las fuerzas militares chilenas debieron enfrentar la difícil situación de armar la zona austral, sin dejar de mantener a todo el contingente armado nortino en Tarapacá. Y en especial ante la amenaza peruana que estaba vigente desde 1974. Desde 1881 hacia que la HBM no había estado tan cerca de materializarse nuevamente, siendo una de las más peligrosas de todas estas ocasiones, y que hasta el día de hoy se recuerda. Te recuerdo que si deseas aprender a leer las cartas como lo hago yo, tengo cursos y talleres que realizo, que te entrego. Puedes ver el temario de todos mis cursos y talleres en mi sitio web www.losguerrerosespirituales.cl. Y bueno, así son las cosas. Hoy en día es común ver a algunos personajes intentando exponer como inútiles o innecesarios los gastos de defensa nacional que están pendientes en Chile, aludiendo a dineros que podrían tener un destino mejor en educación y salud. Muchas de estas mismas personas son las que guardan virginal silencio ante las cantidades de dinero fiscal malgastados en la ropa limpia y la comida caliente de miles de asesinos, violadores y criminales sin vuelta de nuestras cárceles. Guante en los desfalcos de dinero por parte de funcionarios públicos descubiertos en los últimos años, o ante los gastos del Congreso utilizados por algunos honorables para enviar masiva correspondencia privada. Y ante las platas públicas para utilizarse en el financiamiento tanto de campañas políticas y otras tantas formas de despilfarro que hemos aprendido los espectadores chilenos. Pero recordemos, esos discursos de integración y fraternidad son del mundo ideal, de la esperanza, de la ilusión. Pero la hipótesis vecinal máxima, en cambio, pertenece al mundo real. Ahora vamos a ver las cartas. Espero que te haya gustado. Recuerda darle like a mi video. Espero que te haya servido también esta información para que sepas un poco más de la historia de Chile y de lo que es el HBM. Vamos a ver. Con esta filtración, el hackeo que tuvimos acá en Chile, ¿habrá guerra entre Chile y Argentina? Vamos a ver sí o no. Vamos a ver si va a haber guerra entre ambos países. Ya, vamos a ver si va a haber guerra. Ya, se me desanotó. Para que vean bien las cartas.
si va a haber guerra, sí o no. Bueno, aquí hay una posible HB3. Acá me sale que sí. Podría suscitarse una situación. Dentro de ello hay una posibilidad de que sí. Ahora vamos a ver si esto va a ser en un futuro cercano. Por lo menos por el momento no. Va a ser en un futuro mediano. O sea, cuando hablo de cercano podría ser el mes que viene o dentro de este año. Cuando hablo de un futuro mediano podría ser ya el próximo año, principios del próximo año. Tampoco. Y en un futuro lejano, ahí podría ser. Podrían haber disputas. Futuro lejano le estamos llamando más de 2 años. Posiblemente. Pero sí hay intenciones, por lo que me sale acá, hay intenciones de una guerra con Chile. Pero podrían haber un acuerdo, de nuevo lo mismo que ha sucedido antes. Acuérdense que lo que yo les relaté anteriormente, siempre ha habido intentonas, pero después Chile siempre llega a un acuerdo, y esto me habla de llegar a un acuerdo en un momento dado, y que de nuevo Chile quizás vaya a tener que ceder algo, o posiblemente tener que dar plata para que esa situación se suscite, para que terminar esta situación de posibilidad de HB3. Posiblemente va a haber un acuerdo por allí y de nuevo va a venir algo. Por lo tanto, guerra no, pero sí va a estar la intentona de que se suscite, y sí los países van a llegar a hacer un tratado comercial para evitar esa situación. Así que por lo menos podemos respirar un poco más en paz ahora en esa situación. Bueno, te recuerdo, si deseas leer las cartas como lo hago yo, tengo cursos y talleres que imparto. Puedes verlo en mi sitio web www.losguerrerosespirituales.cl. Si deseas agendar una cita de tarot, puedes hacerlo a mi WhatsApp más 569-511-01337. De lunes a sábado atiendo hora de Chile. Si me estás viendo fuera de Chile, es desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que ahí puedes ubicarme, ya sea para información de mis servicios o lectura, o agendar lecturas de cartas. Te recuerdo darle like a mi video, compártelo en tus redes sociales. Es importante que otras personas también conozcan la historia de Chile. Y nos estamos viendo en el próximo video. Besos y abrazos.